buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva actividad que la Red Mexicana de Historia ha preparado para todos ustedes. El día de hoy nos encontramos de manteles largos. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es sobre los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar a cargo del doctor Ricardo Trillanes. Para nosotros es un gusto tenerlo, doctor Trillanes, de nueva cuenta aquí en la Red Mexicana de Historia, en su casa. Le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias, doctor. También le damos la bienvenida a la maestra Michelle Domínguez Víquez, que nos va a estar acompañando en esta conferencia. Sin más, pues le doy la palabra a maestra Michelle para que pueda presentar una breve semblanza del doctor Ricardo Trillanes. Correcto, buena tarde, doctor. Bienvenido, maestra Giselle, también del Consejo Directivo. Bienvenida. Qué bueno que se está reincorporando y pues mucho éxito. Entonces, tenemos la breve semblanza. Y digo breve porque es demasiado extensa del doctor. Doctor Ricardo Trillanes Sánchez, originario de la Ciudad de México, realiza sus estudios en México y en el extranjero, obteniendo el posgrado en Musicología e Historia. Los estudios realizados: Musicología, Historia del Arte, Historia de México, Aviación, Conservación y Restauración de Documentos, Museografía en el Museo de San Carlos, INBA, Seminario de Estudios de Conservación de Banderas Históricas en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Castillo Negrete. Investigador y especialista en numismática, falerística, diplomacia, heráldica, vexilología, musicología, religión, armas y tecnología, seguridad en museos y símbolos patrios, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha catalogado y evaluado para Louis D. Morton en las subastas de las piezas del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, especialmente en medallas y condecoraciones. Ha asesorado el Museo de la Marina Armada de México, Museo de Caballería del Ejército Mexicano, Maná, Museo de la Biblia, Museo del Sitio de Morelia, Michoacán, Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana. Entre sus publicaciones encontramos la Orden de Guadalupe en 3 épocas, Órdenes Imperiales en México, Catálogo de Medallas y Condecoraciones del Acervo Histórico del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Catálogo de Monedas, Medallas y Condecoraciones del Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana, entre otras. Candidato a Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Historia por parte de la Coordinación Sectorial de Secundarias de la Secretaría de Educación Pública. Director técnico museográfico en el Museo del Sitio de la Batalla del Monte de las Cruces en el Parque Miguel Hidalgo en La Marquesa, Estado de México, perteneciente al municipio de Ocoyoacán, expositor en dicho museo de colección particular. Creador del programa La Historia No Contada en YouTube Videos. Entonces, para nosotros es un honor, como siempre, en esta su casa, doctor Trillanes. Le cedo el micrófono, maestra Giselle. Muchas gracias, maestra Michelle. Pues los micrófonos son todos suyos, doctor Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar porque es mucha la historia de la creación, que su fecha exacta es el 11 de octubre de 1823. Se crea el colegio militar. El nombre heroico vamos a ir por fechas para poderla dar y decir cuándo es, cuando recibe el nombre junto con la Escuela Naval Militar como heroicos, ambos institutos armados de formación. Pero bueno, pues agradezco la invitación, agradezco a todos los presentes y damos inicio que, bueno, una vez que se ha consolidado la independencia de México, ustedes saben que, bueno, fueron 11 años de batalla de 1810 a 1821. El 11 de octubre de 1823 hay una situación de que el ministro de Guerra, José Joaquín Herrera, él es el que dice que precisamente debe de crearse un colegio militar ya con toda su forma para México, pero hay un antecedente y muchos de ahora en los aniversarios del heroico que he estado viendo, no mencionan el antecedente de la formación del colegio militar
y ya desde 1818, el general brigadier español Diego García Conde, era obviamente realista, él proyecta, no le va a llamar colegio, sino le va a llamar Academia de Cadetes. La Academia de Cadetes y la sede que va a tener aquí en la Ciudad de México, pues va a ser el Palacio de la Inquisición. Entonces, aquí ustedes podrán ver, él es Diego García Conde. No hay que confundirnos porque existe Pedro García Conde, Rafael García Conde, es una familia de militares ibéricos, que ellos van a tener esta tradición y van a hacer mucho, vienen a México, a la Nueva España, o cuando el México ya independiente, y él es el que va a tener, él es la antítesis, él de precisamente la creación del colegio militar que José Joaquín Herrera, el general José Joaquín Herrera, va a crear. Pero antes de ello está la Academia de Cadetes y está precisamente aquí ese es un grabado muy antiguo de lo que fue el Palacio de la Inquisición. Ahí estuvo la Academia de Cadetes, antecedente del Colegio Militar. Si volteáramos la cabeza o los que hemos estado ahí, ustedes saben que ese edificio tiene su fachada que se llama ochavada, que quiere decir que no termina en esquina, en punta, sino que termina mocha. Entonces, ese es el frontis, a un lado está el edificio de la aduana, que ahora es de la Secretaría de Educación Pública, enfrente está la Plaza de Santo Domingo, donde están estos redactores, los angelistas que les llaman, ¿no? Evangelistas, evangelistas, mejor dicho, sí. Bueno, los que te hacen tus cartas, ¿no? Bueno, y así en la cronología vamos al 29 de febrero de 1822, donde el Ministerio de Guerra de la primera regencia, la Cámara de Diputados informó de un proyecto de hacer ya un colegio militar, pero no lo toman en cuenta, no se lleva a cabo. Acuérdense que estaba el primer imperio de Iturbide lo ve con beneplácito, pero Iturbide siempre el problema que tuvo fue con el Congreso. Entonces, ahí está el problema. Ahora, el Colegio Militar de México, ya de lo que es el 11 de octubre de 1823, a cargo de el ministro o quien da todas las facilidades y pone el hincapié, el ministro de Guerra, el general José Joaquín Herrera, expide él el decreto de creación y se ordena se establezca en la fortaleza de San Carlos de Perote en Veracruz. O sea, de la ciudad lo sacan precisamente hacia Veracruz. En 1824, ya con el primer presidente de México constitucional, el presidente Guadalupe Victoria, él ordena la creación de un colegio de aspirantes. Y eso también he oído y he visto que les falla en esa cronología del colegio. Ahora, la historia del colegio militar no es corrida, los 200 años. Tiene partes donde su historia se corta dentro del tiempo, de la línea del tiempo terreno, se corta porque hay momentos que los voy a mencionar donde ya el colegio militar lo suspenden o queda sin efecto y se vuelve a reinaugurar o restituir el colegio militar. Entonces, pero en esos 200 años, bueno, pues se ha llenado de gloria, ¿no? Entonces, en 1824, el general Guadalupe Victoria, presidente de México, precisamente la escuela de aspirantes, pero la escuela de aspirantes de Marina, o sea, va a introducir a la naciente Armada de México, lo que sería la Armada de México posteriormente, o le va a llamar la Escuela Náutica de Tlacotalpan, también así se conoce, para lo cual 18 alumnos que ya estaban en Perote fueron nombrados aspirantes de primera y de segunda para formar el pie veterano de esta escuela de aspirantes pero navales. Después, ya en 1828, regresa de de San Carlos de Perote, regresa. Este es el general Joaquín Herrera, José Joaquín Herrera. Esta es una foto de Lina, con los debidos permisos,
de su tarjeta de presentación. Antes las tarjetas de presentación eran así, venía la foto del personaje para que supieran quién se estaba presentando y su nombre en sí, si se fijan abajo dice señor, no dice general ni mucho menos, pero don José Joaquín Herrera, que fíjense, hay una cosa muy interesante, abro un pequeño paréntesis en ello. Este es el mosaico que pone la Dirección de Monumentos Coloniales del gobierno, y dice, ahí dice el general José Joaquín Herrera, presidente de la República, en 3 ocasiones estableció su gobierno, y en esta casa el 30 de mayo al 12 de junio de 1848, por estar ocupada la capital de la República por el ejército invasor norteamericano. Y esto está en el corazón de la colonia Mixcoac, entonces, alcaldía Benito Juárez. Y entonces, como estaba la invasión norteamericana, le toca a él precisamente todo esto y esta es la casa, lo único, fíjense qué triste, esta calle es la calle de la Campana, que va a dar a la plaza de Santo Domingo, de la plaza Jauregui, en el centro, sería el centro de Mixcoac, de la colonia Mixcoac, donde está la iglesia de Santo Domingo, donde está la Universidad Panamericana. Y bueno, esta es la calle de la Campana, donde en la esquina se llega al famoso, para salir a Río Mixcoac, se llega al famoso Callejón del Diablo, y ya sale uno directo a Avenida Río Mixcoac. Bueno, pues lo único que queda es esto, la puerta, porque lo que ustedes ven en la parte de atrás, aquí está la placa que acabo de leer, lo que ustedes ven en la parte de atrás es el gimnasio deportivo de la Universidad Simón Bolívar. Tiraron la casa, dejaron la fachada y nada más porque ya está por monumentos, pero lo que fue la parte de atrás ya no existe. Es una tristeza porque bueno, pues con dinero. Y aquí les muestro la tumba precisamente fue un hombre muy importante, hay que estudiar la vida de este general, hizo mucho por México, el excelentísimo señor general, don José Joaquín Herrera, 10 de febrero de 1854, y está en el Museo bueno, ahora es museo, Panteón Museo, pero está en el Museo de San Fernando. Bueno, aquí está, esta foto es reciente, es hace poquito. Aquí está el centro, toda la plana mayor de los generales que fueron directores del Heroico. Está, bueno, Galván no fue de director que yo recuerde, pero sí está Cienfuegos, está el general secretario actual, Crescencio Sandoval, está Cervantes, Aguirre Cervantes, o Cervantes Aguirre, mejor dicho, y están en la ceremonia que se llevó a cabo el pasado 11 de octubre allá en San Carlos de Perote, en Veracruz. Bueno, continúo, entonces, pues ya pasamos lo que es, se viene a Betlamitas, que ahorita lo voy a mostrar, vuelve otra vez de lo que es marzo 1828, comento Betlamitas. Julio 1 de 1828, vuelve al Palacio de la Inquisición. Y ya en 1841 se va a establecer en el castillo de Chapultepec. Ahí, hacia 1842, inicia la construcción de la famosa Torre del Caballero Alto. Miren, esta es una foto actual, esta es la capilla de toda esta cuadra, era el convento de Betlemitas, que esta calle que baja aquí es Tacuba, y esta que está en esta parte donde se ve esta esquina es Filomeno Mata. A esto es donde ahora está el Museo del Ejército. Estas estelas que ustedes ven aquí al centro, o la que se ve aquí al centro, son de los grandes, de los Huaytlatoani, de los grandes tlatoanis que tuvo, y que estos fue exhibido en una exposición en Francia en la época de don Porfirio, y se rescataron y se trajeron, son bronces, son hermosísimos. Bueno, pues ahí estuvo el colegio militar, es de Betlemitas. Les voy a enseñar esta imagen muy antigua donde hay una restauración por la torre, esta que está aquí, y tiene aquí como salidas de agua, como caños. Estuvo a punto de destruirse. La parte de atrás de lo que es este claustro es ahora el MIDE, el Museo de Economía, y bueno, lo que quedó de la capilla y parte de ello, sacristía, casa parroquial, todo esto, por decirlo así, de lo que era el convento o el curato, bueno, pues es el Museo del Ejército
Y bueno, llegamos precisamente, esta es una imagen más o menos por ahí de los 1840 al 48, de vista desde un poquito más atrás de Molino del Rey. Este es Molino del Rey, aquí está el castillo de Chapultepec, es aquí donde se ve el charro con el toro, bueno, pues es el rancho La Hormiga, lo que serían Los Pinos, y así es como se veía la Ciudad de México en esa época cuando se va a establecer el Colegio Militar en Chapultepec. En 1800, del 42, de 1842 a 1843, se realiza precisamente esta torre que se va a llamar Caballero Alto en el arte militar, que es una torre vigía y es un signo emblemático de distinción para el castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia. Y bueno, sabemos ya después lo que va a venir, la famosa intervención norteamericana de 1846 al 48, pero en el 47 la batalla obviamente Padierna, 18, 19 de agosto, 20 de agosto, lo que es el exconvento de Churubusco, 8 de septiembre, lo que va a ser Molino del Rey, y 13 de septiembre, 12 lo cañonean, 13 de septiembre invaden lo que es el castillo de Chapultepec, que era el colegio militar, y todo lo que sabemos de la gesta heroica, que precisamente 2 años después del 48, que se van los gringos, desde el 47 ya el castillo no tiene una función de colegio, se suspende todo, queda muy destruido, y se va a restaurar hasta lo que es la actividad militar ahí en academia, en colegio, lo que es hasta 1849, y ahí es donde precisamente sabemos toda esta gesta, que hace poco la di igual en la Red Mexicana de Historia, lo de medallas y condecoraciones de los niños héroes, sobre precisamente el signo distintivo, es la bandera del Batallón Activo de San Blas, que está ahí en su nicho de honor. Antes tenía guardia permanente hasta 1997, cuando se cumplen los 150 años de la gesta heroica de los niños héroes. El presidente Zedillo le pone esta última cruz, esta que se ve aquí arriba azul, es la cruz al mérito militar en primer grado, su corbata, porque no puede ir prendida de ningún otro lado. Esta bandera cubrió el cuerpo del coronel Felipe Santiago Xicotenca, que muere el día 14, con 14 balazos norteamericanos y bayonetazos. No sabían cómo matarlo, pero bueno, lo masacraron. Y bueno, aquí les enseño esta es la sala de honor. Y esto es muy interesante. Esto que ustedes ven aquí al centro, ahí están las pinturas de los niños héroes, las que hace Ramírez, Santiago Ramírez, que fue niño héroe, bueno, fue compañero de ellos, y él era artista y es el que lo retrata. Al fondo está la del activo de San Blas, original, pero esta es la caja del tiempo, que se va a enterrar en la parte del Alcázar, donde ahora está la fuente con una Madonna, vamos a decirlo así, con una mujer cargando un niño, a un lado o de atrás, como lo quieran ver, porque es cuadrado, del Caballero Alto. Cuando hacen pues todo lo que es la reestructuración del castillo de Chapultepec en el 97 al 2000, pues se encuentra esta caja de tiempo donde aquí en el centro tiene fechado lo que es 1849, que es cuando se restaura precisamente el colegio militar en Chapultepec. De ahí, bueno, pues ya de ahí empieza a variar un poquito. En 1858 se va al ex templo de San Pedro y San Pablo, en la calle del Carmen. Hoy es el Museo de las Constituciones. Casi todo, bueno, ya había venido aquí la desamortización de los bienes de la iglesia, por eso quienes conocen esa gran iglesia, bueno, pues es muy grande para albergar, pues sí, a bastantes alumnos. En 1859, precisamente el 18 de marzo del 59, hay un estado de sitio en la Ciudad de México, y nos va a llevar a lo que es la guerra de reforma hacia 1860, al final de la guerra de reforma. Benito Juárez, el presidente Juárez, suprime un momento al colegio militar y funda la Escuela Militar de Infantería y Caballería en el antiguo convento de San Francisco, hoy lo que es el museo anexo del Panteón de San Fernando, o lo que es el Museo de Panteón de San Fernando, donde les acabo de decir que está José Joaquín Herrera y está
Tomás Mejía y estuvo Ignacio Zaragoza. Bueno, Juárez, por eso les digo, ahí es donde se van cortando partes, porque en 1863, por la invasión, por la guerra con la intervención francesa, la segunda intervención francesa, se suspende, llega el Segundo Imperio Mexicano, no hay colegio militar durante el Segundo Imperio Mexicano. A lo mejor si hubiera durado más, Maximiliano hubiera puesto orden en ello, pero no le dieron tiempo. Y hasta 1867, ya con la República restaurada por Juárez, va a ser un tiempo muy breve sede del Colegio Militar, el Palacio Nacional, y luego va a ser el convento de Santa Catarina, me parece. Sí, sí, mal no recuerdo, Santa Catarina, que hoy es el convento, perdón, la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y después va a venir a ser un tiempo también un espacio en el edificio del Arzobispado de Tacubaya, donde ahora es el Meteorológico Nacional, aquí arriba en Tacubaya. Bueno, pues ahí va a ser también sede, empieza a chapulinear, vamos a decirlo así, a brincar la sede del Colegio Militar para ya después volver, estamos hablando 67, y ya hacia 1882 vuelve al castillo de Chapultepec, vuelve al castillo y de ahí se va a perpetuar prácticamente hasta los primeros años, el primer cuarto, poquito antes del primer cuarto del siglo XX, donde va a pasar la Marcha de la Lealtad con Francisco y Madero, que los cadetes lo protegen y lo conducen el 9 de febrero de 1913, y también van no debo de dejar pasar por alto que en 1897 se funda la Escuela Naval de Veracruz, y los cadetes que la encabezan, bueno, pues muchos de ellos ya se desvinculan del colegio militar. Por eso, si ustedes se fijan en la fachada principal, miren qué bonita imagen del colegio militar restaurado ya sobre los años porfirianos. Vean al fondo cómo está el Iztaccíhuatl. Estas imágenes son hermosas porque no vamos a volverlas a ver. Ahorita todo esto está lleno de casas. Ya esto ya se perdió. Es un México que ya desapareció y que solamente así lo podemos recordar. Miren, precisamente, es más, esta rampa no existía. Cuando la guerra del 47 se entraba por otro lado. Esta rampa la hace Maximiliano. Acuérdense que Maximiliano termina de hermosear y darle su toque, su lujo al castillo de Chapultepec. Y si fue su sede, pues es donde iba a vivir él. Fíjense esta águila, como hacia 1912 tengo la imagen, que esta águila, siendo el castillo, esa foto tomada en 1912 y aparece en una publicación, ya no está. En casa de quién está, quién sabe, pero bueno, esta imagen es hacia 1800, si mal no recuerdo, 97 u 87 por ahí, pero es pleno porfiriato, y bueno, pues ahí está. Ahora, lo que les decía, en el escudo del heroico, fíjense cómo en la parte de abajo sale el ancla. ¿Por qué? Porque antes estaban vinculados, antes el escudo tenía 7 rayos, ahora ya nada más tiene 5, que son las disciplinas que maneja, ¿no? Lo que es artillería, caballería, infantería, etcétera, las demás. Pero estaba incluido Marina. Entonces, en 1897 ya se funda la Escuela Naval y se disgrega de o se desentiende ya por partes diferentes lo que es la naval y lo que es el colegio militar. El 1 de enero, sin olvidar que el 1 de enero de 1920 ya es trasladado a Popotla. Antes, 1916, don Venustiano Carranza, el presidente Carranza, pues crea allí en esas partes de Tacuba, va a ser precisamente en Popotla, enfrente lo que ahora es veterinaria de la UNAM, o fue parte de la veterinaria de la UNAM,
también la división de la Facultad de Agronomía y Agricultura, todas esas casas antiguas ahí en la calle de Maestro Rural, pues ahí se va a establecer la escuela de Estado Mayor sobre el 16, y en el 20, bueno, pues ya se va a establecer ahí, se traslada a Popotla, y prácticamente recordemos la última carga de caballería en los 20, cuando defienden a Carranza los cadetes del Colegio Militar, y precisamente es la última carga en sable de caballería en esas épocas, cuando Carranza va hacia Veracruz, y bueno, viene con aviones, uno de los héroes de esa situación, que se elevaba en su aeronave y se la perforan toda llena de hoyos, los que venían contra Carranza, pues simplemente fue el teniente piloto aviador Carlos Santana, quien precisamente subía en su aeronave, y donde él viraba hacia izquierda o derecha, donde él viraba era donde estaban las líneas enemigas. Entonces, esa era la señal para los del ejército. Bueno, entonces se traslada en los 20 a Popotla, se da la última carga de caballería, todavía Carranza antes de salir de la ciudad. Fíjense, hay una cosa muy importante, por eso la bandera del activo de San Blas, porque precisamente cuando Carranza traslada de Chapultepec a Popotla el Colegio Militar, el testimonial o la referencia que va a llevar como bandera va a ser la del activo de San Blas. No va a ser ninguna otra bandera, ni la de Guardias de Mina, la de Suazo, nada. Va a ser la del activo de San Blas. Por eso es tan importante esa bandera de guerra. El 20 de diciembre de 49, ahora sí, de 1940 y 1949, se declaran heroicos por decreto presidencial al Colegio Militar y a la Escuela Naval Militar por el Congreso de la Unión. El Congreso aprueba la propuesta del presidente, y quien lo nombra es el presidente, obviamente. El 13 de septiembre de 1976, ya Popotla era muy, ahí está Popotla, en fotos antiguas. Voy un poquito rápido para todo lo que tengo que hablar, es que 200 años es complicado. Pero bueno, ahí está Popotla, bellísimo hoy en día, y tiene, aquí está esta alusión a los niños héroes, ¿no? En el patio principal, el reloj, todo lo tiene muy bien conservado, bellísimo Popotla, donde ahora es el Colegio de Estado Mayor y la rectoría de la universidad, la UDEFA, la rectoría de la Universidad del Ejército de Fuerza Aérea. Y bueno, ahí está. Estas fotos ustedes les van a ver antiguas, así no pudiste haber puesto otras. No, estas son fotos originales de 1976, cuando se inaugura el heroico, ahora sí ya le puedo decir, el heroico Colegio Militar en el 76, allá en Tlalpan, a la salida de Cuernavaca. Estas son precisamente, y entonces, precisamente, otra fecha simbólica, que es que en el 2002 la ciudad de Perote es declarada cuna del Colegio Militar en la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. También nos lo menciona, y es muy, muy importante. Otra de las situaciones, miren, ahí está, se ha modificado mucho. En pandemia, yo anduve por ahí precisamente haciendo los exámenes para dar clases, fui convocado a dar clases al heroico, y estaban haciendo más aulas, porque estaba precisamente, ya ahorita está la formación para lo que es la Guardia Nacional y el Colegio Militar, Policía Militar también. Entonces se tenían que ampliar los, los, los espacios, y me tocó ver toda esa etapa en plena pandemia. Tuve que ir a hacer los exámenes allá. Y bueno, el 1 de septiembre del 2007 se da la apertura a personal femenino. Las damas ya pueden entrar, las mujeres ya pueden entrar, y ya se vuelve un colegio mixto, cuando era la tradición de puro varón. Y bueno, algo muy, muy hermoso, importante, bueno, pues es el edificio principal. Y esto es una probadita para que ustedes tengan esa inquietud de poder vivir, de poder gozar
quién hizo este colegio, los arquitectos, quién lo proyectó, pero este es el edificio principal del Heroico, allá en Tlalpan, y está representando la cara de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y se ve muy impresionante ya viéndolo, pero también es de la época de los 70s esta imagen, les digo, se ha modificado, han cambiado colores, lo han modernizado y es un colegio que está muy al día en su cuestión de modernización. Y otra de las cosas es muy interesante, bueno, ahí está una foto también la antigüita, de esta tradición de grandes próceres de la patria en la era moderna. Muchos de ellos, o algunos de ellos, han llegado a ser generales secretarios, y ahí está. Pero bueno, pues yo quiero, antes de cerrar la presentación, pues una de las banderas de guerra más condecoradas que he visto ha sido la del Heroico. Tiene muchísimas condecoraciones, tiene más de 20 condecoraciones, porque en los intercambios que hay con otras naciones, a lo mejor será para cuestión de otro programa, el poderles exponer todas las condecoraciones, que tengo aquí el dato de las condecoraciones de la bandera que está en su corbata, de la bandera del Heroico. Les digo, será a lo mejor en otro momento, pero también si alguien quiere investigar, si alguien quiere saber un poquito más de esto, bueno, quiero mostrarles este libro ya muy antiguo que se llama Glorioso Colegio Militar Mexicano, 1800, en un siglo, 1824-1924. Y es este. Este es el antecedente. Ya está todo, pues un poquito mayugado, ¿verdad? Pero aquí relata la gesta heroica de los niños héroes. Imágenes, aquí es donde les digo que en 1912 ya esa águila que vimos a la entrada del castillo ya no existe. Y hay otro que fue también de un militar, Adrián Cravioto Leizaola, que precisamente son 3 tomos, dice Historia Documental del Heroico Colegio Militar. Obviamente el que les acabo de mostrar bueno, pues está, toma la base del anterior, y hay muchos más documentos que varios militares han hecho respecto a su alma mater, a su activo, y simplemente si podemos, muchas gracias, maestra. Bueno, los dejo yo si alguien quiere, estoy a sus órdenes. Tengo un programa en YouTube Videos, La Historia No Contada. Ponen en el buscador de YouTube Videos mi nombre, ahí está mi correo particular, y ahí tengo más de 350 videos, donde precisamente con la autorización de la Red Mexicana de Historia, también yo puedo subir las conferencias que he impartido con la Red Mexicana de Historia, a la cual agradezco la invitación, y lo pueden ver ya sea en la página de la red o en mi página, estas conferencias de su servidor, que ya son varias también que hemos tenido, sobre todo la de las medallas y condecoraciones de los niños héroes, ahora que pasó su bicentenario, perdón, su aniversario, el 13 de septiembre pasado, y bueno, sigo a sus órdenes y agradezco mucho su tiempo, su aguante, su paciencia. Y si gustan empezar con la sesión de preguntas y respuestas, repito, fui algo rápido porque simplemente hablar de la primera etapa de 1818 a 1830, 29-30, nos llevaría una semana a hablar de cómo se va conformando el colegio militar. Pero bueno, si hay algo de lo que más he estudiado en la formación militar o en lo que es la historia militar mexicana, precisamente han sido la formación de sus instituciones de educación, de enseñanza militar. Gracias. Estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Ricardo Trillanes, por pues
Viajer a través de estos 200 años que bien usted dice que pues sí es mucho para sintetizarlo, pero nos ha otorgado los puntos más importantes y más sobresalientes de esos 200 años de historia. Como usted bien comenta, esta primera parte, tratar de resumirlo, sí es como una tarea titánica porque ocurrieron diferentes hechos históricos que pues son realmente importantes para la historia de México. Entonces, le agradecemos, doctor Ricardo Trillanes, por este tema. No sé si ya tengamos algunas preguntas por parte del público, maestra Michelle. Sí, ya nos escribe Ricardo Oso Pachanguero. Saludos, buenas tardes al doctor Ricardo Trillanes. Saludos, gracias, don Ricardo. Don Ricardo Gómez, muchísimas gracias. Gracias por estar presente. Gracias. Ok, entonces me permito tomar la palabra para una de las preguntas que me surgió, porque yo creo que uno de los temas que año con año llaman la atención y que pues muchas personas, muchos chicos, compañeros, compañeras están interesados en entrar a este sistema militar por la enseñanza, ¿no? La calidad de enseñanza que hay en el Heroico Colegio Militar. Que mucho se habla, ¿no? De esas pruebas de admisión que se tenían. Pero no sé si usted, doctor Ricardo, conoce, sabe cómo eran anteriormente este proceso para ingresar al colegio. Sí, bueno, ¿de qué tiempo estamos hablando? Pues del tiempo del periodo, la periodización de Niños Héroes, cómo es. Bueno, okay. Sí, bueno, por ejemplo, es muy interesante su pregunta porque en el periodo de los Niños Héroes, lo que primero pedían era su fe de bautizo. Muchos no había acta de nacimiento. Entonces, ustedes saben que el registro de nacimiento lo llevaba la iglesia, era la fe de bautizo. Entonces, la fe de bautizo, el primer requerimiento era que fueran católicos, porque oían misa, escuchaban misa, sí no diario, pero oían misa. En sí, quien encuentra el cuerpo de uno de los cadetes de Melgar, del que muere bayoneteado en el dormitorio, abajo de los colchones, es el capellán del Colegio Militar, lo encuentra 3 días después. O sea, hagan de cuenta que lo encontró el 16 de septiembre del 47, pasa por los dormitorios, estaba todo destruido y huele mal, va a ver, quita los colchones y Melgar estaba ahí abajo desangrado con las piernas deshechas. Es el capellán, entonces tenían un servicio espiritual. ¿Cuáles eran los requisitos también? Bueno, que fueran de una familia. Era más fácil si eran familiares de algún militar, si eran hijos de padres militares o de padre militar. Era esa la garantía, el antecedente. En sí hay documentos, tengo un programa también precisamente de los testimoniales de los 6 niños héroes y el proceso de cómo entraban, cómo la familia a veces tenía que hacer una carta solicitándole al director fuera aceptado su hijo en la institución militar. Lo que pasa también hay que tomar en cuenta que en esas épocas del siglo XIX y muchas otras anteriores, no se podía estudiar más que o ibas para cura, ibas para abogado, en algún momento para torero, en la cuestión de provincia, y la otra ser militar. Entonces, no había más. Por eso hubo tantos curas, por eso hubo tantas monjas, porque era el único semillero de donde podían dar la cultura, donde podían estudiar. Todavía hasta mitades del siglo XX, así era la situación en provincia y muchas veces aquí en la capital. Solamente estas instituciones te brindaban una educación seria, formal, y claro, obviamente dentro de todos estos libros que les mostré, viene precisamente la matrícula, la currícula académica, y una de ellas era también religión.
era lectura, matemáticas, geografía. Entonces, pedían tener condicionamiento físico, ser católicos, tener referencias, quién, vamos a decirlo así, quién los apadrinaba o quién los recomendaba o quiénes habían sido sus padres. Entonces, y bueno, pues sabemos que el más pequeño que de los niños héroes, pues tenía 14 años, más o menos cumplidos, 13, 14 años, prácticamente niños, pero también a esa edad entrabas al seminario, 12, 14 años. Entonces, después el sistema educativo militar, por ejemplo, ya en el siglo XX, bueno, pues siempre la condición física, el conocimiento, la aptitud, la vocación, sobre todo la vocación. Así como pedían como la vocación para ser cura, pedían la vocación para el servicio de las armas, para ser militar. Debo decir algo que a lo mejor va a molestar a muchos, pero sabemos que es cierto, que muchos ingresan hoy en día por la cuestión del uniforme, pero por cuestión de vocación, o la van ganando o la van adquiriendo, pero militares puros de corazón, de tradición o por herencia, no todos. Y pues por eso luego vemos que hay deserciones, vemos que hay, ¿verdad? Se separan o alguna situación, pero siempre se llevó una situación muy rigurosa. Se dice que el corte del cabello era hasta la Primera Guerra Mundial obligatorio. No es cierto, no es cierto. Todas las instituciones militares, si pueden ver la Escuela de Francia, la Escuela Militar de Francia, a raíz de esta película que salió de héroes donde salen con unos copetotes y todo esto, eso no es verdad. Pueden ver las imágenes de los niños héroes, pueden ver las imágenes. Yo no digo que traían el pelo así cortito, ¿no? No, yo no digo que lo trajeran así en esa época del siglo XIX, pero tampoco traían el greñero, tampoco traían el pelo hasta acá y las patillotas o cosas así. No, por eso es una disciplina, por eso es una formación. Y quien no daba el ancho, bueno, pues se dedicaba a otra cosa, ¿no? Muchos después del 47, pues se dedicaron a otras situaciones. Y repito, algunos me han preguntado, ¿por qué nada más esos 6? Bueno, pues porque son los que mueren ahí en ese momento, después mueren más en los hospitales, pero ahí en situ fueron los que murieron masacrados, los 6 que ya conocemos, pero aparte eran de familias buenas, eran de familias generosas, ¿cómo les diré? Virtuosas para seguir la carrera de las armas, y muchos eran hijos de militares. Entonces, eso es lo interesante. Desgraciadamente todavía hasta hoy en día hay clases o con esta cuestión de la discriminación, pero aún así sigue habiendo clases. Tú te subes al avión hoy en día y te dicen primera clase o turista, o sea, muy discretamente, hasta por los precios, sabes que vas de clase fregada a la clase más alta, donde hasta te dan tus pantuflas, ¿no? Eso de que ya se acabaron las clases en el siglo XXI, las clases sociales, no es cierto, siguen existiendo. Entonces ahora imagínense en el siglo XIX, ¿no? Espero haya quedado resuelta su pregunta, maestra Michelle. Giselle, perdón, Giselle. Sí, muchísimas gracias. Usted comenta muchas veces, pues actualmente creo que el colegio es conocido por eso, ¿no? El uniforme. Aplican para eso el uniforme, se ve bonito en el desfile, yo qué sé, ¿no? Pero no por una convicción o por tener esa, se me fue la palabra, pues sino esa... vocación. Exactamente, muchas gracias. Por no tener la vocación realmente por formar parte del sistema militar mexicano. Entonces, muchísimas gracias por la duda. Y no sé, usted, maestra Michelle, ¿quiere tomar la palabra? Sí, gracias. Doctor Trellane, ¿podríamos dividir parte de la historia de este colegio militar a partir de su conformación en 1823 hasta la actualidad, que precisamente hoy está cumpliendo estos 200 años? Y podríamos dividirlo en lo que es a partir de su conformación, como lo es en un primero y segundo periodo en la conformación, y luego la tercera etapa, lo que es Juárez y la Reforma, y una tercera etapa que es la posrevolución o la Revolución Mexicana.
¿cuál de estas etapas usted considera que es una de las más importantes? Esa sería una primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué situaciones históricas, por qué hechos históricos la considera de esa importancia en su opinión personal? Y la segunda es, usted estaba hablando de la situación de la bandera de San Blas, y dijo que era muy importante el que ellos usaron esa bandera como estandarte, la bandera de San Blas. En otras pláticas nos lo ha dicho, pero nos gustaría que ahorita lo reafirmara. ¿Por qué tan importante esa bandera? Las particularidades de esta bandera, que ya sabemos, pues los colores al revés, y la situación histórica y la importancia y la relevancia de elegir esa bandera en específico. Es cuanto, gracias. Gracias. Sí, bueno, a ver, los periodos son, usted los encierra en 3 periodos. Importante, yo pienso que es la creación. Desde la idea del brigadier, porque era general brigadier, Diego García Conde, de que se ve la necesidad de formar un colegio serio para, para precisamente educar en las artes militares a los jóvenes pues que algunos venían de buenas familias, otros, repito, era por herencia, la cuestión de la tradición militar, del abuelo, el bisabuelo, el papá, y ahora el hijo tenía que ser militar, y aparte por lo que les comenté, o eras cura, o eras abogado, o eras militar. Entonces, eran las situaciones, o médico, también la medicina estaba como ciencia. Pues no todos podían alcanzar la cuestión cultural. Entonces, siempre la formación, la base, el pie de aquel árbol que va creciendo es importante. Todavía en el siglo XIX, en 1840, antes de que se pase el colegio al castillo, hay una rebelión ahí que está el director Gabriel Valencia, que se odiaba con Santana, en sí lo deja morir solo ahí en Padierna, Santana, a Valencia, porque Valencia quería ser presidente de la República y Santana pues, le corta todo, pero él era el director del colegio en el 40-41, donde precisamente se crea una condecoración que van a salvar al presidente que toman por sorpresa al Palacio Nacional, y entra ahí en funciones Vicente Filisola, el general, que va y rescata, y echan mano, digo echan mano porque era lo que estaba más en formación y más, ¿cómo les diré?, en disposición y no maleados, echan mano del colegio militar. Si ustedes se fijan también, aunque la casa presidencial, pasando a la tercera etapa que usted dice del periodo revolucionario, esa marcha de la lealtad que acompañan a Madero precisamente hasta Palacio Nacional, bajando de Chapultepec, el 9 de febrero de 1913, cuando Madero recibe el aviso, que lo despiertan y le dicen, acaba de ver el portazo ahí en Palacio Nacional, y el general Reyes que lo masacran con su caballo, que era un caballo de gran alzada que se llamaba Lucero, lo arrastran hacia adentro al caballo y a él. Para cuando Madero le avisan, Reyes ya tiene 2 horas de muerto dentro del Palacio Nacional. En sí le pide a su hijo, al hermano mayor, no a Alfonso, al hermano mayor, cuando lo va a ver a la cárcel, le dice, tráeme ropa interior nueva, porque lo primero que hacen cuando te matan, te encueran. Dice, y yo no quiero dar lástimas. Dice, así que él sabía que iba a morir, porque cuando le dan y le van a cerrar las puertas, él avienta el caballo y desde arriba lo rafaguean de Palacio Nacional, y de ahí va a comenzar la escena trágica que ya todos conocemos. Pero bueno, esa marcha de la lealtad, siempre una de las instituciones armadas que han defendido la soberanía ha sido el Colegio Militar. Cuando el general Felipe Ángeles fue director del colegio en el Castillo, todavía, él ordenaba, y con su sable en mano, se bajaban por la rampa corriendo, hagan de cuenta a las 8 de la noche, se iban, ya existía Reforma, obviamente, corriendo con todos los cadetes,
bajaban por Reforma, obviamente no había el tráfico que hay hoy, llegaban al Ángel, se daban la vuelta y volvían a regresar al castillo, demostrando la fibra, demostrando la lealtad, demostrando en la noche lo hacía el general Ángeles, y él al frente de todos. Por eso el general Ángeles ha sido el general, uno de los generales mejores artilleros que ha tenido México y el más respetado. Entonces, estas situaciones de la formación es importantísima, es muy, muy importante. Y insisto, yo pienso, por eso cuando uno ingresa al colegio, cualquier ingresa al colegio militar, el primer año es de formación, el primer año es precisamente para saber a dónde vas. Al segundo año ya va uno a tomar el arma a la cual va a servir, sea caballería, infantería, caballería, infantería, artillería, administración, y de ahí, bueno, viene otra etapa que es la Escuela Superior de Guerra, ya con un grado mayor, ya de capitanes para arriba, donde precisamente se van a especializar en ser asesores del alto mando. Y luego viene el Colegio de Defensa. Entonces, esta formación militar es la base, es importantísima para descubrir vocación, para definir vocación, para saber qué es lo que quiere el discente, o sea, el estudiante, y sobre todo el amor a la patria. Eso es lo que más inculcan, el amor a la patria y el defender, no el entrar para hacer dinero, para hacerte amigo de los oscuros o para, no, porque estás rompiendo todos los valores, todos los vínculos que se te han inculcado a lo mejor desde la familia. Entonces, que debe de ser desde la familia, porque un apoyo principal pues, es la familia. ¿Por qué? Porque te vas a separar de ella 4 años. Hoy en día son 4 años. Antes entraba, se podía hacer en los 80s, todavía era Madrid, estaba de director el general Carlos Duarte Sacramento, decían el diablo, se podía entrar, saliendo de la secundaria se hacía el bachillerato militar, se hacía el bachillerato en el heroico y después se seguía la carrera de las armas. Era un poquito más fácil, entre comillas, y ya después, ahorita ya tiene que ser con el bachillerato terminado, preparatoria terminada, para ingresar y hay 2 licenciaturas, ¿no? Entonces, bueno, espero haya quedado que en estos periodos es muy importante la rigurosidad de lo que se quiere, de lo que se pretende, el fin a donde se canaliza esa vocación, porque es una vocación de servicio, de sacrificio sobre todo. Yo me acuerdo alguna vez en una instalación militar que visité que decía, más vale ríos de sudor o torrentes de sudor en el entrenamiento que una gota de sangre en el campo de batalla. Y ese era el lema que estaba en la pared de esa institución militar. Y dije, es cierto, si no te preparas te matan, ¿no? Entonces, por eso dice su himno, páginas benditas de la historia del heroico Colegio Militar, muchas páginas de gloria. Entonces, no solamente son esos 3 periodos, son varios más de hechos históricos que el Colegio Militar ha intervenido. Ahora, en referencia a lo que me preguntaba usted, ¿por qué es tan importante la bandera del activo de San Blas? Porque es la única bandera, todas las que tenía el castillo en el 47, caen como trofeo de guerra, se las llevan a West Point los gringos. Entonces, ya sé que gringo es así medio ofensivo para los gringos, ¿no? Que quieren decir los verdes, ¿no? Porque era su uniforme a la antigua, eran verdes y de ahí quedó la palabra gringo. El gringo go to home, gringo vete a tu casa, ¿no? No te queremos aquí. Y de green, de verde. Pero bueno, yo les digo así para, bueno, los norteamericanos. Entonces, resulta ser que todas se las llevan, las identifican, y la única que no cae en manos de los enemigos fue la del activo de San Blas, porque recuerden ustedes que cuando masacran a Xicoténcal, Xicoténcal no muere, lo regresan a la trinchera, entra en hipotermia, no se muere, está desangrándose, entra con mucho frío, y entonces lo único que tenían para taparlo, para protegerlo, porque había llovido, estaba húmedo, pues toman la bandera. Y la bandera no es muy larga, es cortita, es un guión de guerra. Entonces, con esta cubren su cuerpo y todavía
si ustedes se fijan bien, si ven una foto muy buena de la bandera, se ven las manchas de sangre de Xicotencan. Entonces, de ahí se lo llevan a a la parroquia de San Miguel Chapultepec, y él ahí va a morir hasta el día 14 de septiembre. Entonces, esta bandera no cae en manos enemigas. Por eso es tan importante la bandera del activo de San Blas, porque es una bandera de guerra que salió victoriosa y que cubrió el cuerpo mortal de su comandante. Recuerden que el activo de San Blas se crea en 1823 y era un batallón guardacostas de Nayarit, que con el activo de San Blas llegó Juan Escutia, porque Juan Escutia sí existió y vino y lo tomaron como alta, aunque él venía ya con el activo de San Blas y era uno de los mayorcitos, no tan niño, pero bueno, él muere junto a Márquez, si mal no recuerdo, o Suárez. A los dos los matan juntos ya en lo que es la rampa, pero la rampa estaba de ahora, donde ahora son las oficinas, ahí era la rampa de ascenso y descenso del castillo en 1847. Espero haya quedado resuelta su pregunta, maestra Michelle. Sí, muchas gracias, doctor Trillanes. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, nos escribe Christopher Navarrete. Saludos, doctor Ricardo Trillanes. Excelente conferencia. Gracias al maestro Christopher, también gran historiador de allá de Iguala, que tiene su tesis fue sobre el indulto en la independencia, que maestra Michelle lo dejo a su consideración porque es una persona que ha tratado ese tema no muy visto, muy interesante, el tema del indulto en la independencia del maestro Christopher Navarrete y futuro doctorante también. Sí, muchas gracias, maestro. De hecho, lo vamos a considerar ahorita que está interesante el tema, sobre todo Sí, por la independencia, todos los indultos que se exageran, ¿no? Y por ejemplo, el sí, juicio religioso que se le hace a Miguel Hidalgo y a estos personajes de la independencia. Y ahí existe todo un estudio detallado del juicio de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Sobre el indulto precisamente del virrey y también de los obispos. Entonces, qué bueno que ahí ya tenemos otro sí, claro, claro. contacto, otro oponente, y será un honor para nosotros, Sí. maestro Navarrete, pues el que pueda presentar algún tema con la Red Mexicana de Historia, y las puertas de aquí están abiertas para que ustedes lo realice. Y bueno, ya nos respondió, no, también comentar, otra pregunta tengo, maestra Giselle, si me permite. Claro, maestra. Gracias. Maestro Ricardo, aquí en este colegio militar que tiene un recorrido, una trayectoria que ahorita nos explicó de forma muy precisa, está la licenciatura. Entran los civiles y los que son miembros de los colegios militares. Y bueno, obviamente, como lo preguntó la maestra, acertadamente la maestra Giselle, el filtro para el ingreso es muy complicado, ¿no? Desde el examen físico, el examen, pues no se dice psicométrico, pero son exámenes muy pesados en cuanto al ingreso a este colegio militar. Y también hizo mención de que las mujeres, no recuerdo si fue a partir del 2007 cuando se les dio acceso, si lo comentó a partir del 2007 a las mujeres, o Sí, sí, y ¿cuál es la intención de hacer? Porque la licenciatura es en administración militar para sí, formar subtenientes de las armas. ¿En qué consiste subtenientes. esta licenciatura de administración militar? Y sobre todo, ¿cuál es bueno, para nosotros como mujeres es relevante que el ingreso de las mujeres a este colegio militar para que tengan esa licenciatura? Sin embargo, Sí, sabemos que pues, el colegio militar es pues un aparato del Estado de control y obviamente de ejercer la fuerza de represión, ¿no? Sobre ciertos movimientos sociales y sobre
sobre la población civil. Entonces, ¿cuál es la importancia del ingreso de las mujeres y de este cambio de licenciatura? Porque hace años, más o menos, no recuerdo si fueron 40 años, no estaba esta licenciatura como tal o dada de alta como tal, era otro nombre. Entonces, eso sería lo que nos gustaría que nos comentara. Gracias. Bueno, sí, sí es en el 2007, el 1 de septiembre de 2007, cuando se acepta el ingreso de las mujeres. Son 4 años de formación en su licenciatura y van a salir precisamente como subtenientes del arma a la cual han escogido servir. La licenciatura en administración militar, bueno, pues habla de todo, precisamente el manejo de tropa, el manejo de hasta algunas cosas administrativas, donde algunas veces llegan a salir los subtenientes o los tenientes y sabe más el sargento primero que fue a la escuela de sargentos que el mismo teniente en la praxis y no en la teoría. Ahora bien, en la cuestión, hay otra licenciatura, hoy en día son 2 licenciaturas en el heroico, que es la licenciatura en seguridad pública. Esto hablando en el aspecto de Guardia Nacional. Pero a ver, aquí me brinco un poquito porque me dice usted, es un elemento del Estado para reprimir, yo, a partir después de que yo sepa históricamente de lo que fue la Marcha de la Lealtad, que protegieron y custodiaron al presidente Madero, los cadetes, el heroico, hasta que no son egresados y son destinados a las diferentes unidades, que el presidente de la República les regala el arma, les da su pistola, pues su escuadra, y en el carro tiene la tradición en la parte del carro de la pistola dice del presidente de la República y ponen el nombre del presidente porque el presidente es como comandante supremo de las Fuerzas Armadas es quien te las está dando, tu arma como graduado ya que has terminado tu carrera militar. Ahora bien, de cuestión de represión y esto, le digo, después del 13, yo no he visto que el colegio militar salga a una situación de represión a la sociedad o alguna situación que usted manifestó ahorita. Ya una vez que son egresados a donde los destinen y a las órdenes que les dé el mando por alguna situación, por algún conflicto, por un X, bueno, pues se tiene que cumplir porque antes de aprender a ordenar debe de aprenderse a obedecer y por eso son todos estos tiempos de formación. En el aspecto de la mujer, bueno, pues se le está dando su lugar, su entrada, su equidad a la mujer que participe también de los grados militares. Si ustedes van al colegio militar un jueves en visita y todo esto, que es cuando son las visitas de las 5 a las 8, si mal no recuerdo, de la noche, todos los jueves, las mujeres en formación, las discentes, pues es igual que el hombre, nada de que te doy el paso, no, 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 no. Si vienen formaditos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y van a entrar a algún lugar, pues entra primero el hombre, la mujer, el hombre, la mujer. O sea, están parejos. Ahí las cosas son parejas. Sí duermen en dormitorios aparte, pero la cuestión es pareja. O sea, eh, ¿cómo le diré? No por ser peyorativo la situación de las damas, porque si es dama me voy a permitir el paso de eso. No, es una formación rígida, es una formación castrense, y si las mujeres están ahí es porque también vienen por tradición militar o es porque quieren servir a México en ese aspecto de la carrera de las armas. Entonces yo repito, yo no he visto en todo lo que es la historia militar de México que he estudiado, que el heroico haya salido a reprimir o alguna situación así. No, fíjense que los planteles militares, mientras están en formación, y estoy hablando de todos los planteles militares, medicina, transmisiones, aviación, aeronáutica, todas las ramificaciones de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la cuestión académica,
cuidan mucho a sus alumnos, no hasta que se gradúan. Por eso, por ejemplo, en el heroico, lo que sí les puedo decir, bueno, por ejemplo, su mascota, pues es el águila real. El águila real es la del escudo nacional. El mote, que como se les llama a los que se están formando en el heroico, pues se les dicen los aguiluchos, ¿verdad? Por la herencia de ello. Y también tienen criadero de águilas reales que estaban a punto de la extinción. Entonces, bueno, pues sí, sus ramas son las Fuerzas Armadas, el tipo pues es una academia militar, la función es la educación militar a nivel superior en México y las especializaciones, bueno, pues ya les comenté las 2 licenciaturas que hay, es un instituto que se considera activo al presente desde 1823 y bueno, su color distintivo es el carmesí, como terminé la presentación, ese color rojizo, y, y bueno, su aniversario pues son todos los 11 de octubre de todos los años, es el aniversario del heroico. Por eso en este año que se cumplen los 200 años, pues tienen todas estas festividades, está esa llama eterna que va recorriendo, ya la llevaron a Perote, ya la llevaron al castillo de Chapultepec, iniciaron en Tacubaya, todo este año va a ser de celebraciones. Entonces, no sé si haya quedado resuelto, maestra Michelle, esa pregunta, pero para mí se me hace un gran avance el haber dado esa apertura a la formación militar desde el seno a las mujeres que tienen todo el derecho de llegar a ser generales de división, así como no sé si todavía sigue la directora de lo que fue la Escuela Militar de Enfermería, era mujer y era general. Hasta donde yo la conocí era general de brigada, tenía 2 estrellas y un águila. Espero haya quedado resuelta su pregunta. Sí, gracias, maestro. Solamente también lo de la licenciatura. ¿Por qué cambió el nombre de la licenciatura? Bueno, porque antes de ser licenciatura, no estaban reconocidos a ese nivel los estudios. Todavía, o sea, el hecho era salir, soy militar y ya tengo mi pistola y me mandan a mi unidad y ahí voy a ejercer mis conocimientos. Entonces viene toda una reforma educativa en el sistema militar y precisamente, no recuerdo cómo se llamaba, si era un diplomado, era una cuestión técnica, faltaban 20 puntos para el nivel de licenciatura, pero sí se acreditaban, sí terminaban estudios formales. Y entonces, en esta reforma que es un poquito antes del 2007, ya se instaura, y la más nueva es esta, la licenciatura en Seguridad Pública, por lo de la Guardia Nacional, que ya también está ahí, en el heroico. Por eso viene esta reforma. Hay una reforma educativa en los sistemas militares, planteles militares. Por ejemplo, si mal no recuerdo, fue el general Cienfuegos quien antiguamente para salir como médico militar estaban saliendo con el grado de mayores, de mayor médico militar, y según sé, creo, no sé, es cuestión de averiguarlo bien, los iban a bajar o lo bajaron en ese tiempo a que salieran igual de subtenientes. Entonces, pues algo como que no, porque pues no son nada más 4 años como en el heroico de la escuela militar, son los 6 años más la especialización. Entonces, por eso son tan buenos los médicos militares y salían con ese grado de mayor. Entonces, ha habido en cada sexenio muchas reformas conforme al general secretario, con la autorización obviamente del alto mando y del presidente. ¿Por qué otra vez del presidente? Porque recordemos que constitucionalmente el presidente de la República en funciones en ese momento es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, es por eso, hay una reforma educativa en los sistemas militares de educación. Adelante, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Ricardo, por las respuestas a las preguntas que hemos tenido en
en esta conferencia. No sé si nos han enviado más, maestra. ¿No? Ok, entonces, pues, doctor Ricardo, no nos queda más que agradecerle. Ya sabe, ustedes es bienvenido a su casa. Esperamos tener una próxima conferencia, pues, sobre el tema que quedó pendiente de las condecoraciones de la bandera del heroico colegio militar. Entonces, ahí ya tenemos un nuevo tema para una nueva conferencia de su parte. Sí, cómo no. Con nosotros. ¿Sí se escucha? Ahorita sí ya. No se escuchó lo anterior a partir de la conferencia del doctor Trillanes. Ok, disculpen. Problemas técnicos. Pero no se preocupen. Lo que les mencionaba era que está abierta esa nueva conferencia y le agradecemos, doctor Ricardo Trillanes, por su participación el día de hoy. Ya sabe, es su casa. Gracias. En la Red Mexicana de Historia. Esperamos verlo y escucharlo y aprender mucho de usted también. Muchas gracias. Maestra Michelle, también le agradezco. Gracias, doctor. Le agradezco también a usted, maestra Michelle, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos también ahí en la cuestión técnica, en los mensajes y pues a ayudarnos aquí en la moderación de la charla. Nos llega un nuevo mensaje. Otra vez nos escribe Ricardo. Excelente conferencia. Muchas gracias. Les agradecemos. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias. Estamos contentos que les haya gustado esta conferencia y pues si no disponen de otra cosa, pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias y esperamos verlos en una nueva actividad que vaya a realizar la Red Mexicana de Historia. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde, doctor Ricardo, maestra Michelle. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Adiós.